Hemos llegado a pensar que la buena productividad personal significa simplemente hacer cosas en poco tiempo. Sí puede haber gente que diga yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. Últimamente se habla mucho de ser productivos y tener buenos hábitos. A mí cada vez que me meto a las redes sociales me aparece personas dando tips, personas refiriéndose a la productividad, a la super mega productividad, como se les dice el multitareas, donde te dicen que tienes que parar desde las 5 de la mañana, tienes que sacrificar sueño, tienes que sacrificar un montón de cosas. Y yo me pregunto, o sea, ¿realmente eso será la productividad? O más bien, ¿esta productividad en qué está enfocado? Esta es la segunda vez que leo el libro de Hábitos Atómicos con mucha mayor atención, donde nos habla de cómo implementar hábitos de una manera correcta. Y cómo es importante saber qué enfoque estamos teniendo, porque si tenemos un mal enfoque, ese podría ser el problema de no alcanzar todas aquellas metas que queremos. Algo que menciona y que la verdad no le había puesto atención es que dice cómo nuestros hábitos moldean nuestra identidad o viceversa. Y esto me hizo pensar demasiado, o sea, ¿cómo es posible que nuestros hábitos van a moldear nuestra identidad? ¿O cómo nuestra identidad puede moldear nuestros hábitos? Y si lo vemos de esa manera, tiene mucho sentido. Porque nuestra identidad influye para los cambios que queremos. Por supuesto que nuestra identidad fija hacia dónde vamos a ir. Cómo nos comportaremos, cómo pensaremos, cómo veremos nuestro alrededor. En pocas palabras, nuestra cosmovisión. Pero la verdad es que no había meditado que el cambio de hábitos moldea tu identidad. Porque nosotros decimos, bueno, pues yo pienso esto, yo creo esto, o yo veo las cosas de esta manera. Entonces queremos meter nuestros hábitos y nuestra manera de ser productivos conforme a la idea que nosotros tenemos. Realmente, piénsalo, la conducta humana siempre está modificándose. Y por supuesto que si la conducta humana a cada rato es cambiante, tu identidad también va a sufrir cambios. Nuestra identidad es algo que debe estar bien establecida y no debería de ser tan fluctuante. Pero bueno, ¿qué podemos esperar en este mundo que todo cambia tan rápidamente? Donde queremos lograr cosas nuevas cada vez y nos ponemos constantemente miles de metas porque no conseguimos una de la noche a la mañana como nos gustaría. Y no me sorprendería que por eso nuestra identidad también sea moldeada. Si no establecemos nuestra identidad, ¿cómo podríamos establecer metas claras y hábitos correctos? Por eso, primero hay que definir qué es un hábito. Es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. Los hábitos son una herramienta que nos ayudan a llegar a la meta que queremos, a esos planes que anhelamos, a convertirnos en la persona que queremos llegar a ser. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Los efectos de los hábitos o los frutos se multiplican en la medida en que los repetimos cada día. Eso sí te voy diciendo, si tú quieres implementar nuevos hábitos, al principio puede parecer no tener un gran impacto, pero conforme van pasando los meses y los años, el resultado puede ser enorme. Los buenos hábitos tienen un valor maravilloso y el costo de los negativos es sorprendente también. Y el problema de nosotros es que cuando comenzamos con un hábito parece que los pequeños cambios no generan un gran impacto y por eso es tan fácil desecharlos. Porque en esta era nosotros queremos cambios rápido. Y si se puede mucho mejor con muy poco esfuerzo. ¿Acaso eso es congruente? Y es que lo que pasa ahorita mucho con las redes sociales es que la mayoría de las personas que nosotros seguimos de inspiración nos muestran un cambio de hábitos en tan poco tiempo. O sea, no nos muestran el trasfondo real de todo el tiempo que les llevó llegar hasta donde están. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, yo también quiero ese cambio de hábitos y lo quiero así de tan rápido como esa persona. O sea, yo tomo clases 1 hora en las noches de 3 a 4 veces a la semana. En un mes, eso no hace que yo ya haya aprendido un nuevo idioma. Y es como si tú vas al gimnasio 3 días consecutivos en una semana, eso no te pone en forma. Empezamos a hacer pequeños cambios, pero los resultados nunca se ven de manera inmediata y tangible. Por eso nos desmotivamos y preferimos desecharlo, regresar a nuestras viejas rutinas, porque tenemos la sensación de permanecer ahí y de no avanzar. Pero lo que no vemos es que los pequeños cambios diarios pueden conducir nuestra vida a un destino. ¿A qué destino? Pues depende de las decisiones que tomemos. Si tomamos una decisión 1% mejor o 1% peor, puede ser que esto no tenga tanta relevancia en el momento. Pero si lo pensamos, todas estas decisiones que se vayan acumulando en el transcurso de nuestra vida, esto hará la gran diferencia entre la persona que eres y la persona que podrías ser. Y es que es muy fácil pasar por alto una pequeña mala decisión. Pero cuando replicamos esto todos los días, la acumulación de muchos pasos en falsos terminará convirtiéndose en un problema. Obtenemos lo que repetimos, o sea, lo que siembras, cosechas. El resultado de todo lo que tenemos o hacemos son consecuencias de nuestros hábitos. Y nuestros hábitos son moldeados por la identidad que tenemos o ellos te moldean a ti. Aquí, nuestros pensamientos condicionan y nos llevan a interpretar la vida de una manera. Bueno, y ahora, ¿qué es la identidad? ¿Quién soy yo?
¿cómo podríamos definirnos? Todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta, tanto como grandes pensadores como personas comunes nos hemos planteado en algún punto de nuestra vida esta pregunta. Tratamos de responderla de una manera compleja, ya sea desde un punto de vista filosófico, teológico o desde un punto de vista sencillo. La identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa. El hombre es en el fondo un animal terrible y cruel. Lo conocemos como ha sido domesticado y educado por lo que conocemos como civilización. A los 20 años, un hombre es un pavo real. A los 30, un león. A los 40, un camello. A los 50, una serpiente. A los 60, un perro. A los 70, un mono. A los 80, nada. El hombre no ha sabido organizar un mundo para sí mismo y es un extraño en el mundo que él mismo ha creado. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. La verdad está en ser dueños de la propia vida. No tenemos ninguna relación clara, común y simple con la realidad y con nosotros mismos. Ese es el gran problema del mundo occidental. Bueno, esta es la idea de algunos pensadores. Pero si alguien nos preguntara a nosotros quién eres, todos tendríamos una respuesta diferente. Tal vez empezaríamos con nuestro nombre, nuestra edad, nuestro oficio, dónde estudiamos, qué queremos llegar a hacer más adelante, dónde nos vemos en un futuro, si estamos en una relación, cómo vemos la vida, qué es lo que pensamos, o sea, en pocas palabras, nuestra cosmovisión, cómo interpretamos nosotros la vida. Esta pregunta es compleja con muchas respuestas posibles en términos humanos, pero nosotros creemos que las respuestas más importantes son dadas por nuestro Creador a través de su palabra, revelándonos lo que Dios dice que somos. Si no hay Creador que imparta su imagen sobre los seres humanos, el ser humano no es particularmente valioso entre el resto de la creación. Pero Dios dice en su palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios dice esto, no lo dice para los animales o la vegetación, sino solo a nosotros. Y es que esto es increíble, porque cuando Dios decide crear el universo y todo lo que hay en él, Dios decide crear algo superior a todo lo que ya había creado. Formó al hombre del polvo de la tierra. Somos creación de Dios, pero el Señor se deleitó al colocarnos por encima de toda la creación para reflejar su imagen y ser administradores de todo lo que Él creó. Cuando Dios habla de hacernos a su imagen, utiliza la palabra hebrea que significa figura representativa, o sea, ser representantes de Dios. O sea, ¿sí me estás entendiendo? Reflejar quién es Dios, cómo es Dios, o sea, es una gran responsabilidad y esto no es fácil. Porque piensa esto, nuestra carne, nuestros deseos siempre van a ir de forma contraria a Dios. Podemos buscar nuestros beneficios, cosas buenas, cosas seguras, cosas sanas, más que a Dios. Incluso, querer usar a Dios como un medio para querer obtener aquellos beneficios. Usar las herramientas y capacidades que Dios nos ha dado para nuestros propios deleites. Por eso luego muchos se quejan en contra de Dios porque dicen que Dios no los escucha o que Dios no ha sido bueno con ellos o que Dios no les da cosas a ellos cuando ellos no son malas personas. Vamos a ver qué dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si tienes alguna duda del por qué no has recibido tu oración, bueno, aquí está la respuesta. Porque en este tiempo donde se basa en tener más, en ser más, en querer aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera para hacer multitareas, porque creemos que el valor de la vida radica en todo lo que debemos obtener y lograr. Y puede ser que ese enfoque no esté del todo correcto. Y bueno, tú puedes decir, bueno, solamente los de allá. Claro que no. Nosotros como representantes de Cristo no estamos exentos en caer en lo mismo. Aclaro, no estoy diciendo que el ser productivo es malo. De hecho, nosotros como representantes de Cristo tenemos y debemos ser productivos, pero es para su gloria. Por eso debemos de enfocarlo de manera correcta porque nuestro valor no radica en todas las cosas que podemos lograr. Nuestras vidas son valiosas por todas las cosas que Dios ha logrado a nuestro favor. Entender esto nos traerá verdadera libertad porque esto nos ayudará a ser realmente productivos. Ya no lo haremos con la intención de obtener un valor o sentir que así llegaremos a nuestro propósito, porque nuestro valor ya no lo dio Dios. Entonces seremos productivos por amor a Él, por gratitud, por reflejarlo a Él, por gozo, en pocas palabras, todo para Él porque Él es el centro de mi vida y ya no lo soy yo que estoy lleno de inseguridades, temores, miedos,
etcétera. Por eso las personas que quieren encontrar un valor en su vida piensan que la buena productividad se trata de hacer muchas cosas. Nosotros queremos lograr muchas cosas sin un enfoque, sin nada en claro, simplemente abarcar muchísimas más actividades de lo que podemos. Lo único que va a determinar es que vamos a terminar frustrados y saturados. Lo más probable es que esto nos va a llevar a pensar que no somos suficientes, que no tenemos las capacidades, que somos un fraude, como este dichoso síndrome del impostor, que se enfoca en el yo no puedo, yo no soy, yo debería, yo podría, yo quisiera. Por supuesto que nos sentimos así porque decidimos usar lo que tenemos y lo que somos para nuestro antojo. Aunque nos cueste sudor, lágrimas y sangre. Tal vez no le decimos de manera directa a Dios, pero lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué, Dios? Yo decido mi vida, yo sé lo que yo quiero, yo creo que mis planes y mis decisiones son muchísimo mejor de lo que tú crees, así que te doy muchas gracias porque me cuidas, porque me guardas, pero yo voy a tomar mis decisiones y yo me voy a enfocar en mí porque yo estoy segura que si yo lo hago a mi manera voy a obtener las cosas que yo quiero y bueno, totalmente esta vida la tengo que vivir porque la vida es una, porque el propósito de mi vida yo creo que está muchísimo mejor enfocado en esto y siento que tus planes como que no van a lo que yo pienso que es lo correcto y que es lo bueno. O sea, Dios, mi manera de hacer las cosas es mejor. Por supuesto, mintiendo, codiciando, envidiando, desperdiciando la vida para mis deleites, en vez de reflejar el carácter de aquel que nos creó. Fíjate que hubo un momento donde el síndrome del impostor parece que se puso de moda. Yo lo veía demasiado en las redes sociales donde muchísimas, de verdad, muchísimas personas y aún cristianos se identificaban con esto. Y yo me pregunto, ¿realmente la verdadera productividad te lleva a sentirte así? La buena productividad consiste en administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de las otras personas y la gloria de Dios. Espera, ¿qué? ¿Y dónde quedo yo? Buscando honrar a Dios con todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado los dones, los talentos y el tiempo. Así que todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser productivos. O sea que aquellas personas que no son productivas o aquellos cristianos que no son productivos, ahí les llama la atención el Señor porque todos estamos llamados a ser productivos. Tomar todos los recursos que tenemos y buscar cómo utilizarlos para cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Que mira, no tienes que buscarlo porque el propósito con el cual Dios nos ha llamado es vivir una vida que lo glorifique a Él. Cuando entiendes tu identidad, para qué fuiste creado y lo que es ser productivo, te das cuenta que las ideas son muy contrarias a lo que tiene el mundo sobre el sentido de la vida, la identidad, la productividad. Nosotros ya no estaremos perdidos y sin rumbo porque tenemos claro el porqué de cada cosa y ahora seremos hacedores. Llevaremos por obra lo que tenemos que hacer, pero ya no sin sentido. Lo haremos de una manera imperfecta, pero aún así debemos mostrar al mundo quién es el creador. Y te das cuenta cómo todo va cambiando. El enfoque cambió porque ya no se trata de mí, sino para Él. ¿Nos seguiremos cansando? Sí. Pero en Mateo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es increíble porque encontraremos aliento, la fuerza y la voluntad en aquel que es infinito. Me gusta mucho cómo en Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Si mi enfoque cambia, también mi manera de ser productivo y mis hábitos cambian. Porque ya no serán centrados en mis deseos, sino en aquel que es perfecto. En aquel que creó el universo y que no necesita de mí, pero aún así decide hacerme partícipe. Y no solo eso, sino que Jesús nos muestra cómo se ve un ser humano cuando refleja perfectamente su imagen. Yo sé que ibas a decir, por supuesto que Jesús pudo hacerlo, o sea, date cuenta de lo que me estás diciendo. Él es sin mancha, Él es perfecto, Él no pecó, pero ¿acaso no te das cuenta que nosotros somos seres humanos, que cometemos errores, que somos pecadores? Por supuesto que yo no podría ser como Jesús. Y yo pienso que eso no es suficiente, porque es muy fácil excusarnos en el pecado para no hacer las responsabilidades que tenemos en él. Nosotros tenemos que ir con ese pecado delante de él para que nos guíe, para que nos ayude a reflejar el carácter de Cristo y ser más como Jesús. Porque Dios ya no nos ve a nosotros. Si realmente nos hemos arrepentido, Dios ve a Cristo a través de nosotros y no al pecado. Así que eso no es una excusa suficiente. Cuando tenemos errores y fallas, y que las vamos a seguir teniendo, lo que hacemos es sentirnos mal y desanimarnos, y con esto debemos de poner mucha atención, porque nuestra mirada está en mí, fallé a Dios, no soy suficiente, no tengo las capacidades. ¿Sabes que la inseguridad es un síntoma de orgullo? Porque quiere decir que confío en mí, en mis capacidades, en mis fuerzas y dejo de ver a Cristo, que es la fuente de mi todo. Pero es que yo soy humilde porque reconozco que yo no puedo, que no soy suficiente. ¡Ay, pobre de mí! Pues por supuesto que no vamos a poder. ¿Y quién te dijo que sí? Cuando te dicen, tú puedes hacerlo en tus fuerzas, pon tu voluntad y podrás, lo que te están diciendo es enfócate a ti. Ponte en el centro de todo, ponte en primer lugar, orgullo, la identidad del yo.
Cuando yo leo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no sé ustedes, pero a mí me quita un gran peso de encima. Porque mi fuente de recarga es agotable. Sé que siempre que me sienta cansada, agobiada, sin aliento, puedo ir a Cristo. Y Él me dará la vitalidad y la llenura para seguir adelante. Es como cuando tú usas tu celular. Esa recarga te dura unas ciertas horas y después se agota. Y lo que tú tienes que hacer es estarlo recargando. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, en el transcurso de nuestro día, nos vamos a ir agotando emocionalmente y físicamente. Y al mismo tiempo de entender que ya no tengo que hacer las cosas en mí, sino en Cristo, me quito un peso de encima y sé que puedo ir confiadamente con Él para que Él me llene. Dime si esto no es increíble y maravilloso y si no es una increíble y maravillosa noticia, porque realmente lo es. Ya no tengo que vivir una vida frustrada intentando buscar que me llene, ni confiar en mí misma para hacer las cosas y levantarme y animarme todos los días, porque la verdad es agotador estarte animando todos los días y recordarte decir, claro que tú puedes hacerlo, recuerda que tienes una vida. No, ya no. Esa es la belleza de la vida cristiana, la fuente inagotable. Mientras los demás se desgastan con sus altos y bajos y buscan un montón de vías que los llenen por un momento y desperdician tiempo y recursos, nosotros vamos directo al camino correcto que nos llena y nos sacia. Ahora puedo disfrutar la verdadera productividad, la esencia de las cosas comunes desde el principio y hasta el fin. Muchas veces nos perdemos de disfrutar de las cosas más pequeñas e insignificantes que pueda ser para nosotros. Y sabes, cuando nosotros tenemos un hábito, una productividad y una meta, cuando nosotros llegamos a esa meta, lo que hace nuestro cerebro es soltar esa dopamina y hace que sintamos esa recompensa de sensación de bienestar, decir, hey, lo logré, claro que puedo hacerlo. Pero cuando se acaba esa recompensa, lo que tenemos que hacer ahora es buscar otras metas, otras cosas para que podamos volver a sentir esa sensación. Nosotros no tenemos que esperar a llegar a la meta que nos propusimos para poder obtener esa recompensa momentánea. Después tener que buscar muchísima más meta. No, porque Cristo es la meta. Si estoy en la meta, ahora soy libre de disfrutar el proceso. Transcurso del propósito por el cual fui creado. Dime si esto no es hermoso. Si fallo, voy delante de Él para pedirle ayuda y sabiduría para cada vez hacerlo mejor. Mira, si el mundo, si las personas, aun con sus defectos y errores, son capaces de dar lo mejor de ellos para el mundo, ¿cuánto más nosotros no podríamos ser capaces y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas con excelencia para aquel que nos creó? Verlo de esta manera tiene que impulsarnos a hacer las cosas de manera excelente, no a medias, excelente. La mejor manera, con el mejor ánimo, impulsarnos a esforzarnos cada vez más para poder reflejar al Dios que es excelente, disciplinado, ordenado, amoroso, creativo, justo, misericordioso, etc. Jesús murió en una cruz para cargar la culpa que nos pertenecía. Nosotros jamás hubiéramos podido saldar la deuda de pecado que teníamos con el Creador. Cristo es el único que puede ponernos en el lugar correcto delante de Dios. Debemos aprovechar al máximo todo lo que tenemos para su gloria, no tenemos excusa. Ser productivos es abrazar la realidad de lo que Dios hace en nosotros y responder en adoración a través de nuestro trabajo y por supuesto también de nuestro reposo, porque también tenemos que descansar. Nosotros hacemos cosas porque a través del sacrificio de Jesús estamos en paz con Dios. Antes éramos sus enemigos. Ahora en confianza podemos buscar tener una vida productiva, sabiendo que incluso si fallamos, hay gracia delante de Dios para seguir adelante. Nosotros ya no somos productivos para encontrar nuestro propósito, somos productivos porque ya lo encontramos en Él y ahora queremos vivirlo. Ahora, la manera en que vemos nuestros fracasos y éxitos cambian. Ya no vemos con nuestros ojos porque las victorias ya no me enaltecen, porque entiendo que separada de Dios nada soy. Las derrotas no me derrumban porque mi valor está en Jesús y no en mi desempeño. Dios es Dios, el creador del universo, el Dios supremo, el que creó las estrellas y las puso en su lugar, el que es eternamente dichoso en sí mismo, el que no necesita de nada ni de nadie, pero aún así se deleita en hacernos parte de su plan. Usa nuestros esfuerzos para sus propósitos. Ahora, al hacer mis actividades del día puedo trabajar duro sabiendo que Dios usa cada esfuerzo y descansar tranquila sabiendo que el resultado final está en las manos del Señor. Lo repito. Ser productivo es buscar honrar a Dios con todo lo que tenemos, esforzarnos cuando es tiempo de esforzarnos y descansar cuando es tiempo de descansar. Una vida centrada en la verdad en que Dios nos usa y nos sostiene. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, empezamos a ver y ser conscientes de las cosas de manera diferente. En los siguientes videos seguiremos hablando de cómo Jesús cambia cada parte de nuestra vida, nuestra mente y nuestro sentir. Y quiero dejarte con estas preguntas. ¿Estás cumpliendo tus responsabilidades con diligencia? Si tienes victorias, ¿crees que son por tus méritos? Y si fracasas, ¿recuerdas que nada puede quitarte toda bendición espiritual que te ha sido dada en Jesús? ¿Y crees que las excusas que pongas serán suficientes para no ser productivos en Él? La palabra dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra
otra cosa, hacerlo toda para la gloria de Dios. O sea, las cosas más insignificantes que pueden ser para ti, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Por eso debemos orar y pedirle sabiduría a Dios para que aún en las cosas más sencillas podamos realmente glorificarle. Y me gustaría que comentaras cómo es que tú veías los hábitos. ¿Qué es lo que tú pensabas de la productividad y qué es lo que a ti te funciona y usas para ser productivos, para tener tu relación con Dios más fortalecida? Y también si puedes dejarnos algunos consejitos de cómo ser disciplinados en Cristo, te leemos en los comentarios. Y bueno, esperemos que en los siguientes videos Dios sea hablando en nuestra vida y que podamos ver que Cristo es totalmente diferente a muchas veces en las cuestiones de cómo la religión o aquellas personas nos quieren mostrar que es. Y de verdad que cuando Cristo llega a tu vida, cambia tu vida por completo y es lo más maravilloso y lo más hermoso que te puede pasar. Así que bueno, que tengas unos excelentes días en los cuales puedas reflejar a Dios y que las demás personas puedan ver y entender quién es realmente Dios.